¿Soy yo el malo por reclamarle a mi mejor amigo el dinero que me debe, aunque sé que está en bancarrota? Part 1. Desde hace años, Marcos y yo hemos sido inseparables. Nos conocimos en la universidad y desde entonces compartimos todo en fiestas, trabajos de grupo, secretos y proyectos. Siempre me consideré su amigo leal, alguien en quien podía confiar y al que él podía acudir sin pensar dos veces. Por eso, cuando me pidió prestado dinero hace unos meses, no dudé. Marcos estaba pasando por un mal momento. Su padre había quedado desempleado. Su madre estaba enferma y él apenas podía cubrir sus gastos básicos. Necesitaba 50,000 pesos mexicanos para pagar unas deudas urgentes y me prometió devolverme cada peso tan pronto como su situación mejorara. Yo confié plenamente. Después de todo, ¿cómo no iba a ayudar a un amigo que siempre había estado ahí para mí? Al principio, todo parecía bien. Marcos me daba pequeños pagos y me aseguraba que pronto me devolvería lo restante. Sin embargo, pasaron los meses y los pagos se detuvieron. Cada vez que lo contactaba, él inventaba excusas ante trabajos cancelados, gastos imprevistos, problemas familiares. Entendía su situación, la verdad, pero la sensación de que me estaba usando empezó a crecer. Lo peor vino cuando su familia y amigos empezaron a presionarme indirectamente. Marcos está pasando por cosas difíciles. No lo presiones. Tú sabes que él siempre ha sido un poco desorganizado. Deja que se acomode. No quieras que la amistad se arruine por dinero. Sentí que todo el mundo estaba de su lado y que yo estaba siendo el villano solo por pedir lo que legítimamente me correspondía. Pasé noches enteras debatiéndome entre la lealtad y la justicia. ¿Debería seguir esperando, ignorando mis propias necesidades financieras, o estaba en mi derecho de reclamar lo que es mío? Finalmente, decidí hablar con Marcos de forma directa, dejando claro que necesitaba el dinero. Su reacción fue una mezcla de sorpresa y enojo, acusándome de romper nuestra amistad y de ser egoísta. Sentí un nudo en el estómago. Me dolía que alguien a quien consideraba un hermano pudiera reaccionar así, pero también me daba cuenta de algo. La amistad no puede sostenerse si uno de los dos está constantemente en desventaja mientras el otro se aprovecha. Y ahí comenzó la grieta que ahora parecía irreparable. Con el paso del tiempo, la tensión solo creció. Marcos seguía en bancarrota, trabajando horas interminables en un call center y viviendo con su novia y su hijo en un apartamento diminuto. Sabía que no podía pagarme de golpe, pero también sentía que sus excusas se habían convertido en una rutina, una manera de aplazar la responsabilidad. Intenté ser flexible. Le propuse planes de pago, cantidades pequeñas, plazos que él pudiera cumplir, pero cada propuesta era recibida con quejas, reproches y un tono que insinuaba que yo estaba exagerando. ¿De verdad vas a presionarme ahora? Yo entendía su situación, pero a la vez veía como no mostraba remordimiento ni sentido de urgencia. Lo peor fue cuando su familia comenzó a atacarme indirectamente. Me tachaban de codicioso, de aprovecharme de su mala suerte. Mis propios amigos empezaron a cuestionarme. No podrías dejarlo pasar. Sabes que está en bancarrota. Incluso personas que nunca habían estado involucradas comenzaron a darme consejos sobre paciencia y comprensión. Pero la verdad es que yo ya no podía ignorar la injusticia. Decidí que debía actuar formalmente, no por el dinero en sí, sino por la responsabilidad y el principio. Contacté a un abogado y en la primera instancia legal obtuve un acuerdo de pagos, aunque fue complicado. Cada vez que Marcos debía pagar, él encontraba excusas, demoraba transferencia e incluso me lanzaba reproches, aunque estaba destruyendo su vida, que estaba siendo cruel. Cada mensaje suyo me rompía por dentro, porque lo recordaba como mi amigo leal, pero al mismo tiempo me enfurecía la indiferencia hacia mi necesidad. Pasé semanas pensando si valía la pena seguir con la demanda, hasta que comprendí que la situación no era solo dinero, sino principio, justicia y respeto. Y ahí empezó la lucha más larga, difícil y emocional que jamás imaginé. Con los juicios en marcha, las cosas empeoraron. Marcos tuvo que empezar a trabajar horas extras, abandonar cursos en la universidad
y reorganizar su vida completamente para cumplir con los pagos. Yo no podía evitar sentirme culpable al ver cómo su situación se deterioraba, pero también sabía que él había tomado decisiones irresponsables y había dejado que el problema creciera durante meses. Su novia y su hijo también sufrían las consecuencias. Y eso me hacía dudar. ¿Estaba siendo el villano? Poor Unlato. Veía a un hombre atrapado por sus malas decisiones y su falta de planificación. Sentía la presión de la sociedad y de mi entorno para que fuera compasivo. Cada conversación terminaba con reclamos, lágrimas y gritos, y la sensación de que yo debía ceder porque él estaba en crisis. Sin embargo, en lo más profundo sabía que no ceder significaba enseñarle responsabilidad, algo que probablemente nunca aprendería si todos lo protegían de sus consecuencias. Cada pago recibido, cada transferencia cumplida, era una pequeña victoria que me recordaba que estaba actuando correctamente, aunque nadie me lo reconociera. Mis noches eran de insomnio, revisando cuentas, mensajes y llamadas. Me preguntaba si nuestra amistad podría sobrevivir después de esto. Marcos ya no era el amigo alegre y confiable de antes. Se había convertido en alguien resentido y a la defensiva. Y yo sentía que estaba perdiendo a mi hermano de otra vida. Y ahí estaba la pregunta que no me dejaba dormir. ¿Soy yo el malo por reclamarle a mi mejor amigo el dinero que me debe, aunque sé que está en bancarrota, porque cada acción correcta en términos legales y morales se sentía como un acto cruel hacia alguien a quien amaba profundamente? Al final, después de meses de juicios y discusiones, los pagos comenzaron a fluir de manera constante, y aunque su vida financiera seguía siendo complicada, al menos había un patrón de responsabilidad. Sin embargo, nuestra amistad estaba rota. Cada vez que nos veíamos, había un muro invisible de resentimiento, desconfianza y decepción. Mi conciencia estaba tranquila en cuanto al dinero, pero no podía dejar de sentir tristeza por cómo todo había afectado a su familia. Su hijo, su novia y él mismo habían sufrido, y mi relación con él había cambiado para siempre. Lo que más me dolía era que nunca hubo una disculpa genuina, ni un reconocimiento real de su parte sobre cómo sus decisiones nos habían afectado a ambos. Ahora me pregunto si la amistad valía más que la justicia, y aunque a veces me siento culpable, sé que actuar con firmeza y exigir responsabilidad era lo correcto, no solo para proteger mis finanzas, sino para enseñarle a Marcos que sus acciones tienen consecuencia. Cada vez que alguien me pregunta, me repito, la amistad no puede sostenerse sobre la irresponsabilidad de uno y la explotación del otro. La pregunta sigue resonando, aunque la respuesta parece clara. Para mí no soy el malo. Simplemente defendí lo que es justo y necesario, aunque eso significara perder a un amigo para siempre. Gracias por leer esta historia. Síguenos para seguir subiendo más.